A continuación, vamos a dar paso a la siguiente presentación del encuentro, en la que vamos a estar desarrollando el tópico el reporte de acción climática y su relación con la gestión de sustentabilidad desde una perspectiva ASG. Para ello, convocamos a Luis Gula, director de IARCE, y recibimos a nuestro disertante, Guillermi Abreu. Guillermi es licenciado en Ingeniería Industrial Mecánica por la Fundación de Enseñanza Superior de São João del Rei y máster en Medio Ambiente por la Universidad Federal de Minas Gerais, además de doctor en Transmisión y Conservación de Energía por la Universidad Estatal de Sao Paulo. Tiene experiencia en medio ambiente y sustentabilidad, en la industria siderúrgica, comenzando su carrera en 1986, trabajando con grandes productores de acero en Brasil. Actualmente es director general de sustentabilidad de ArcelorMittal Brasil, donde trabaja desde 1997. Fue presidente del Comité de Medio Ambiente del Instituto de Acero de Brasil de 2011 a 2014 y profesor invitado de la disciplina de gestión de carbono en diferentes universidades. Entre sus principales áreas de investigación se encuentran emisiones atmosféricas, cambio climático y sostenibilidad, entre otros. Les contamos que para esta presentación vamos a estar poniendo a disposición la posibilidad de tener traducción simultánea. Si ven debajo en la barra inferior del Zoom está un gráfico como de un mundito que dice interpretación. Allí podrán seleccionar el canal de audio por el que quieren escuchar. Recomendamos para quienes no manejan el portugués, por supuesto, colocarlo en español para así poder seguir la ponencia. Si tienen alguna duda o consulta, a través del chat los vamos a ir orientando. Muchísimas gracias a todos y le damos la bienvenida entonces a Luis para una reflexión breve inicial y a Guillermi. Bienvenido. Bienvenido, Guillermo. Para nosotros un gusto tenerte aquí en esta Confiarse 2022 e 2022. E nos resulta muito interessante, primeiro pelo tamanho e o significado de uma empresa como a ArcelorMittal, e por outro, pelo produto em si mesmo. Porque acredito que temos muitos preconceitos do que significa o aço como impacto ambiental, mas não olhamos o aço como uma parte cotidianamente, está presente en nuestras vidas en todo tiempo. Así que va a ser un gusto que nos presente esta manera de ver de ArcelorMittal, cómo el acero tiene la posibilidad de ser gestionado con un estándar de calidad muy alto en cuanto a el impacto ambiental em relação ao impacto ambiental que a indústria possui. Guilherme, perdón, hola, bienvenido. Te pedimos Guilherme, perdão, bem-vindo. Eu peço para você. en la parte inferior de Zoom, puedes seleccionar portugués. Sim, eu seleciono em português? Por favor. Ok. Ok, estão me ouvindo? Perfecto. ¿Me están escuchando? Mi presentación, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, Guillermi. Bueno, entiendo que voy a hacer la presentación y después tendremos algunos minutos para el debate, ¿no es así? Julieta, ¿es de esa forma? Sí, Guillermi, es así. Entonces, voy a intentar hacer la presentación y después voy a responder algunas cuestiones que Luis ya levantó, que ya trajo. Para mí es un gran placer estar aquí haciendo esta presentación para todos ustedes y sobre todo pido disculpas por no hacerlo en español. Confieso que hablo español, pero mi español es muy precario. Y me di cuenta que mi español mejora a medida que voy tomando un poco de vino. Tomo un vaso de vino y ahí voy mejorando. Y como ahora no puedo tomar vino, mi nivel de español ahora está más bajo. Entonces prefiero no arriesgarme. Prefiero hablar en portugués para que quede claro mi discurso. Pero voy a hablar rápidamente sobre esta cuestión de sustentabilidad
Y voy a dar un enfoque fuerte en la cuestión del clima y no limitándome solamente a eso. Y si quieren después entrar en ese punto en el debate, podemos hablar un poco más en el sentido amplio de la sustentabilidad y que Arcelor contribuye en estas cuestiones de forma global. Yo soy responsable del área de sustentabilidad aquí en Brasil, corporativo, respondo directamente al global y hago el link, la ligación con nuestras acciones que tenemos en diferentes lugares y trato todas las cuestiones de sustentabilidad de una forma global aquí en la empresa en Brasil. ArcelorMittal es líder en la producción del acero en América Latina. Tenemos más de 30 unidades esparcidas. En Argentina tenemos a Sindra. Creo que ustedes la conocen. Y también en Venezuela y Costa Rica son casi 14.000 empleados en Brasil. Aquí es donde está la mayor parte de la producción de acero de ArcelorMittal en América Latina. Está en Brasil, repito, con 12,5 millones de toneladas y nos transforma como el mayor productor de acero del país. Y no se limita solamente a acero, sino también minerales, porque tenemos 2 minas en el estado de Minas Gerais con 7,1 millones de toneladas de mineral de hierro. Globalmente, tenemos una participación mayor de minería en Canadá, en el norte de África, en Kazajistán, pero en Brasil somos pequeños comparados con los grandes mineradores en el mundo. En el mundo, alrededor de 160.000 empleados, somos líderes en el mercado global de acero, en investigación y desarrollo también, y somos el segundo país en términos de cantidad en producción. Pero somos líderes en diferentes segmentos de producción de acero en el mundo. Y a diferencia de otros productores de acero globales que existen, nosotros somos tal vez los únicos que estamos más presentes de una forma esparcida alrededor del planeta, con una presencia en más de 60 países, lo que nos da un carácter diferenciado en el abordaje de cuestiones globales, como por ejemplo la cuestión del clima. Aquí en Brasil, para que tengan una idea, estamos concentrados en lo que llamamos región sudeste, en el estado de Minas Gerais, San Pablo, donde tenemos las mayores unidades, y también tenemos en el estado de Espíritu Santo otras unidades específicas con actuación en todo Brasil en términos de disponibilidad de productos, etc. Lo importante es decir nuestros valores, y como pueden observar, son sustentabilidad, que siempre fue un valor desde la creación de ArcelorMittal. Y una diferencia muy grande que existe entre valor y prioridades. Muchas veces nosotros tratamos las cuestiones como una prioridad para nuestra empresa, pero la prioridad con el paso del tiempo no puede cambiar, pero el valor no, el valor es eterno. Entonces, seguridad, sustentabilidad, calidad y liderazgo son valores que ArcelorMittal tiene, que incluye el planeamiento y nuestro trabajo que estarán calcados de una forma general. El estudio comienza, el éxito comienza con el respeto y la seguridad de todos nuestros empleados. Y dentro de nuestro propósito es producir aceros inteligentes para las personas y el planeta. Con esto, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Cuál es nuestra visión? Ser líderes en sustentabilidad y descarbonización. Voy a traer algunos ejemplos para ustedes y mostrar cómo esta cuestión está norteada dentro de nuestro planeamiento, nortea nuestro planeamiento. No creo que sea una novedad para ustedes, pero acá tenemos los 17 objetivos ODS de la ONU, y justamente es la base de nuestro trabajo que está calcado en estos 17 ODS, de los cuales nosotros traducimos estos 17 en 10 premisas, 10 directrices para el movimiento sustentable, donde nuestras acciones y nuestras prioridades de trabajo, el foco de nuestras acciones están direccionados en estos 10. Entonces, pasan en promedio por todos los 17 ODS que son aplicables para nuestra realidad. Y aquí destaco dentro de este ciclo interno, no sé si ven bien donde tengo el mouse,
dentro de este círculo interno que es el norte de nuestro propósito de producir aceros inteligentes para las personas y el planeta, existen 6 pilares de actuación: el de salud y seguridad, el de producto e innovación, el pilar de medio ambiente, el del cambio climático, la garantía del cliente y de nuestros proveedores en la cadena de suministros y el pilar social. Básicamente, nuestro trabajo está desarrollado en todas estas acciones con mayor o menor foco, pero en todos como un todo. Y tenemos como base lo que nosotros llamamos las 3 grandes bases de nuestra acción, que son 2 normas, que es SGE, que es Responsible Steel, y la norma IRMA, que es Initiative Responsible for Management Assurance. La Responsible Steel es una certificación específicamente dirigida al sector del acero. Nosotros la perseguimos. Ya tenemos unidades certificadas con esta norma, y la certificación IRMA es una norma específicamente dirigida a la minería. Entonces es donde tenemos unidades de minería. Y la implementación de estas normas se traduce en una acción más concreta en términos de nuestro planeamiento de acciones de sustentabilidad. Y lógicamente, la base para todo esto son los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU. Voy a dar un zoom, un foco grande en la cuestión del cambio climático. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra visión es lo que va a mudar, va a cambiar la forma de producción del acero en los próximos años. Va a cambiar radicalmente la forma en que se produce el acero en los próximos años con los objetivos que pretendemos tener. Pero antes de pasar a la cuestión del clima específico, es importante hablar de Responsible Steel. ¿Por qué? Porque dentro de esto podemos observar, tenemos los 12 principios que dan un norte en todas sus dimensiones. Y el principio 8, que es el cambio del clima y emisiones de gases de efecto invernadero, exige que las empresas que desean ser certificados con Responsible Steel tengan de hecho compromiso climático, y la forma de alcanzar esos compromisos en mayor o menor grado, pero algo claro, independientemente de ser exigencias legales o exigidas por autoridades del país. Entonces es importante en este sentido. Nuestra unidad de Tubarão, que es nuestra unidad mayor en términos de producción de acero, situado en el estado de Espíritu Santo, fue la primera productora de ASO en América Latina y certificada por esta norma en marzo de este año. Independientemente de esto, tenemos 2 unidades aún que deberían estar certificadas a fines de este año, que sería la unidad de Monlevade, que es menor a Tubarão, pero también es una unidad de gran porte. Está en el estado de Minas Gerais también y fue recomendada para ser certificada en agosto de este año. Y deberá recibir el certificado hasta fin de año. Y la última es la unidad de Vega, que es una laminadora que tenemos en el estado de Santa Catarina, hacia el sur del continente, y que debería estar recomendada para octubre de este año. Y nuestras demás unidades que tenemos en Brasil estarán siendo certificadas dentro de un proceso a ser ejecutado en el 2023. Bueno, hablando específicamente del clima y respondiendo un poco de esta cuestión que colocó Luis al inicio de nuestra conversación, el acero es un material de desagüe preferencial para contribuir y ser la solución del problema del clima, porque el acero, como todos sabemos, los materiales de base son materiales con alta huella de carbono, y entonces el hecho de vivir en una sociedad extremadamente que emite carbono, entonces el acero sería parte de la solución. Los equipos que serán los sistemas y que proporcionarán con una economía de bajo carbono son principalmente producidos en acero. Autos, automotores, vehículos eléctricos con menor peso, con menor cantidad de acero en sí mismo, son hechos de acero.
torres de generación eólica también están hechos de acero, estructuras de acción fotovoltaica también están hechas de acero, toda la parte de generación hidroeléctrica también son de acero. Entonces, este acero es parte del problema, pero también es gran parte de la solución. Esto es lo que entiende nuestro CEO y con base en esto nosotros establecemos la ambición de neutralidad hasta el 2050. Y en el 2021 y llegar a 2050 con la neutralidad, lo que fue un gran salto. Primero establecimos 2019 carbono neutro 2050, después ArcelorMittal como todo carbono neutro para 2050 y recientemente tenemos una nueva meta para reducir 25% hasta el 2030 y esto exigirá un esfuerzo en el tiempo. La empresa, mirando a la complejidad que es reducir las emisiones en el sector del acero, pero entendemos también que algunas condiciones son necesarias para que sean implementadas estas metas de una manera general para llegar a tener este panorama general. Entonces, esto involucra instituciones y otros elementos en este proceso. Y nosotros tenemos pasar por incentivos para la producción de acero de bajas emisiones de carbono. No podemos afectar ni tener distorsiones en un escenario competitivo, en regiones más competitivas y otras menos en función de sus emisiones de CO2. El costo que que tendrán para adoptar las soluciones de descarbonización, existe la necesidad de también financiamiento, también nacionales y transnacionales diferenciadas. Podríamos tener una misma línea de financiamiento que proporciona una masificación del proceso. Un punto importantísimo también es la cuestión de tener acceso a las fuentes de energía renovable, limpia, confiable y en cantidad suficiente y barata, lógicamente, con un costo accesible para que los procesos puedan tener, de hecho, y ser viables en estos procesos de descarbonización y los procesos en el futuro. Y por último, entendemos también que el incentivo en el consumo es importante. Les voy a dar un ejemplo, que es un número que tengo en mi cabeza. En 1990, el consumo específico de acero en una sociedad altamente desarrollada está en la franja de 350, 400, 450 kilos de acero por año por habitante. Europa, Estados Unidos. Y el consumo per cápita en Brasil en 1990 era 100 kilos de acero por habitante. Si vemos el consumo específico per cápita del acero en Brasil, hoy aún es de 100 kilos de acero por habitante año. Entonces, no cambiamos nada en términos de consumo de acero en la sociedad brasilera. Nosotros entendemos que el incentivo permitirá con que exista un desarrollo en la sociedad y, lógicamente, una mayor demanda del acero permitirá que los procesos de descarbonización tengan y se instalen de forma más rápida y acabará teniendo un ciclo virtuoso en este proceso que permitirá este tipo de cosas. Esta diapositiva muestra lo que acabamos de hablar. ¿Es un riesgo o es una oportunidad esta transición? Nosotros entendemos que son las dos cosas. Es un desafío para una transición de economía de bajo carbono. Sí, es complejo. Necesita altas inversiones y necesitamos de tecnologías. Y lo peor, una tecnología que aún no fue inventada. No fue 100% consolidada hasta ahora. Y entendemos que no será una tecnología, serán varias tecnologías que deberemos necesitar en la transición. Pero también es una oportunidad, justamente en la cuestión de la demanda de acero con bajo tenor de carbono debe aumentar por ser un material preferencial, adaptable, resiliente. También tendremos un sector facilitador clave en la cuestión de emisiones y generación de energía renovable. Y estamos en tiempos altamente innovadores. Entonces, tal vez, quién sabe, más adelante se conquiste esta cuestión de las tecnologías
y siendo un player importante en este proceso. Y el acero es fundamental en esta transición. Todo lo que ya mencioné es parte integrante de la revolución de las energías renovables. Para vehículos eléctricos necesitaremos de aceros más resistentes y menos dispersos. Eso es un hecho para vehículos eléctricos. Soporta generación de edificios de alto desempeño. La cuestión de la circularidad del carbono también es parte de este proceso. Las tecnologías futuras da destaque a la captura, almacenamiento y reutilización del carbono, que también es importante, y nuevos mercados que no tenemos ni idea que existirán, pero que tenemos la seguridad que necesitarán una estructura de acero para poder, de hecho, existir. Esta diapositiva muestra bien resumidamente cómo nosotros pretendemos llegar a 2050 neutrales en carbono. Entonces observamos aquí 3 grandes flechas, la menor que es la maximización del uso de chatarra. Cuanto más chatarra reciclada en la producción de acero, menor será la huella de carbono y lo que pretendemos es maximizar al máximo el uso de chatarra en ese proceso hasta que esta transición en 2030, que es un año un poco mágico, que entendemos que estas tecnologías de reducción de carbono estarían más maduras y posibles de poder implementarse masivamente hacia adelante. Y aquí tenemos la ruta que llamamos Smart Carbon, que es una adaptación de tecnología actual de uso de carbono en el proceso para utilizarlo de una forma cada vez más inteligente. Va a usar el CCS, que es el almacenamiento de captura de carbono, y pretende utilizar también el hidrógeno producido, tanto producido de forma verde o hidrógeno que nosotros consideramos azul, que se hace a partir del gas natural y otras vías. Y la tercera ruta, que es la ruta DRI, que es la ruta de reducción directa, con la utilización de hidrógeno y primero a partir del gas natural y un segundo momento con un hidrógeno sustentable verde producido a través de energías renovables y procesos de electrones. Hoy entonces lo que tenemos es esto. No me asustaría que si de acá a 2 años tenemos un cuadro totalmente diferente a este, considerando que la forma de las tecnologías vienen desarrollándose. Y aquí tenemos nuestro camino para reducir la neutralidad al 2050, una pequeña división de 100 a 75% del 2030, donde tendremos proyectos con tecnologías disruptivas, después con otros proyectos existentes y la parte de energía limpia. Y después sí una gran reducción del 2030 al 2050 con varios procesos, recordando que en el 2050 hablar de carbono neutro no significará hablar de carbono cero. Existirá una tendencia de tener un remaneciente de emisión de carbono en cualquier proceso industrial. Y existe la necesidad de hacer una neutralización a través de offsets y procesos naturales y cosas de ese tipo. Están previendo un 10% más o menos para el futuro. XCarb es otra parte, otro capítulo de nuestra historia, que fue una iniciativa que tomamos para poder favorecer lo que esta transición, principalmente hasta el 2030, tenga más cuerpo y se sustente hacia adelante, del 2030 al 2050. ¿Por qué? ¿Qué es el XCarb? Nosotros sabemos que las reducciones hasta el 2030 serán reducciones marginales, alrededor del 25%. Entonces, la idea es concentrar estas reducciones en determinados procesos para que podamos concentrar esa reducción específica de CO2 y una determinada cantidad de acero, y ese acero sea considerado acero con baja emisión de CO2 y proporcionar la disponibilidad de ese acero para nuestros clientes que desean concretar esa huella de carbono a futuro. Entonces, es una línea de financiamiento para empresas disruptivas
que quieran desarrollar tecnologías disruptivas. Está el tercero y el segundo, que es el Green Steel y el Recycled and Renewable, que son iniciativas en la línea que yo ya comenté. Una dirigida para la construcción civil y otra para el sector automotriz, para producir acero con baja emisión de CO2 y proporcionarla a determinados clientes que quieren partir hacia la vanguardia de la reducción de emisión. Es interesante esta iniciativa y nosotros ya estamos trabajando con esto en Brasil y en Europa. Ya también tenemos este panorama y creo que será muy inductor importante en este proceso. Y en Brasil no es muy diferente del resto del mundo, pero nuestras estrategias por ahora, hasta el 2030, están basadas en maximizar aquello que ya existe, sobre acciones ya conocidas, sin utilizar tecnologías disruptivas en un primer momento. Particularmente, yo considero que de aquí a 2 años viviremos y tendremos algo más específico en temas de tecnologías más disruptivas y también para América Latina. Y básicamente, ¿qué es esto? Utilizar el gas natural en los altos hornos, en toda esta cuestión económica para la producción de gas natural, el uso de gas natural, alrededor de las cuestiones geopolíticas que están sucediendo en Europa, en Ucrania puntualmente, y entendemos que es una cuestión económica y también una cuestión que debe ser viabilizada, razón por la cual debemos desarrollar los entes y las autoridades federativas en este proceso. Un segundo punto es justamente la cuestión del aumento de la participación de la chatarra. Entendemos que todos los productores de acero pretenden aumentar la chatarra y debemos hacer un trabajo muy fuerte. Y tenemos un proceso logístico de reversa más directo y de esta forma aumentar la disponibilidad de esta chatarra. Otro punto específico importante en Brasil por cuestiones geográficas y culturales es el incremento de la participación de finos de carbón vegetal dentro de la ruta Smart Carbon. Entendemos que esto es un importante player en este proceso. La eficiencia energética también necesita de mejora y la energía eléctrica renovable. En Brasil tiene una participación de energía energética en la matriz de 85%, que es muy bueno. Creemos que va a mejorar hacia futuro y nos permite que podamos mejorar aún más y reducir nuestras emisiones de CO2 a través del uso de 100% de energía eléctrica renovable. Esto es hasta el 2030. Y destacando para finalizar algunos puntos importantes, ¿qué es lo que destaco? Primero, un programa interesante, el programa Alianza con la Confederación Nacional de la Industria, con ganancias en términos de proyectos, maximizando la eficiencia energética en nuestras plantas, en términos de retorno y de emisión de gases, el uso de gas natural también. A fin de año pretendemos iniciar esta práctica en nuestra planta de Tubarão, generando la producción a través de X-Carb y Green Certificate, a través del proyecto de gas natural. También desarrollamos un proyecto piloto de barras de CA50 en las unidades de Piracicaba y Resende, con producción de X-Carb y Renewable and Recycled hasta 35% menor emisión de CO2 dentro del programa muy específico para aumentar el nivel de sustentabilidad en la construcción civil, que es el programa Stelligence, un programa interesante específico hecho especialmente para los clientes. Y no podríamos dejar afuera el carbón vegetal renovable porque forma parte integral del proceso de Smart Carbon, de tecnologías conocidas y la maximización de su uso a través de los finos de carbón generados en los altos hornos, y es posible reducir de esta forma las emisiones de CO2. Básicamente es esto. Perdón si me extendí más en el tiempo. Me perdí.
Un minuto, por favor. Ahora sí. Perfecto. Realmente clarísimo, Guillermo, y agradecemos tu enfoque porque creo que sobre esta idea, ¿no? Tenemos por ahí tanto prejuicio como necesidad del uso del acero. Y me pareció interesante eso. Me pareció interesante también que estén hablando, ¿no es cierto?, de ya una industria de la construcción que les está demandando a ustedes un acero inteligente. Y la pregunta es, ¿también la industria automotriz está acompañando esa demanda de acero inteligente como clientes de Arcelor? Sim, a indústria automotiva, Sí, el sector automotriz. Sí, yo diría que esta industria automotriz global es el mayor inductor de las acciones de ArcelorMittal como un todo, en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué sucede esto? Como nosotros estamos ubicados en el mundo de una forma global, no hay una cuestión específica de determinada región que demanda más o menos. Nosotros sabemos que en Europa hay una gran presión de las autoridades, pero no vemos eso en los otros lugares del planeta, en términos de las autoridades gubernamentales. Pero en términos de clientes y de inversores, sí existe una presión de forma global. El sector automotriz es el que más demanda. El Force Steel, que es aquel que demanda el cambio de clima, fue colocado en primer momento fuertemente por el sector automotriz. Por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes en la cadena productiva con alto estándar de sustentabilidad, por ejemplo? ¿Cómo ustedes garantizan esto? Y por ahí empezamos a desarrollar todos esos elementos. Y la respuesta es sí. Buenísimo. Bueno, la idea era que eso nos permitiera tener una pequeña muestra de todos los stakeholders que están haciendo que esto suba de nivel, ¿verdad? Que mejore ese estándar para alcanzar metas 2030 y 2050. Sugerimos para todos leer los reportes de sustentabilidad de ArcelorMittal, de Asindar Argentina, porque realmente tienen un nivel y un estándar de excelencia que nos va a permitir comprender todavía más esto. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por tu disposición y por compartir. eu que agradeço.